tal? Muy buenas noches. Hoy tenemos varias cosas. Primero, un invitado especial que me llamó muchísimo la atención, Luis M. Role. ¿Está correcto, no? Que es, primero, capitán, ¿no? Del ejército, de la marina, a veces yo me confundo. Del ejército. Del ejército norteamericano. Salió de Cuba como balsero en mayo del 94. Ha estado destacado en Afganistán, en Irak, en Corea, en Israel y curiosamente en la base naval de Guantánamo. Y ahora se va a postular como representante estatal, creo que por el distrito 118, ¿no? El distrito 118. Ese es el distrito que acaba de tener ahora un gran enredo. Bueno, no, fue el distrito por la parte del Senado. Esta es para la Casa de Representantes. Este es para la Cámara Baja. Para la Cámara Baja. Estatal, cómo no. Así que vamos a preguntarle un poco sobre su vida, que me llama la atención, ¿no? Esa gran carrera que ha tenido este joven balsero, ¿no? Para que nadie diga que los balseros muy orgulloso. No, muy orgulloso de serlo, eso es importante. Sí. Y también hablar un poquito de política. Con nosotros está Gonzalo Morel Ruiz, abogado de Inspira América, que ya ha estado varias veces aquí en el programa, que nos acompañó a Washington, o yo lo acompañé a él, ya no sé bien cómo fue la cosa, ¿no? Porque establecieron todos estos contactos con representantes y con senadores federales sobre el tema de Cuba. Y hay algo que me preocupa, quiero empezar contigo, porque... también déjeme decirle que tengo una entrevista con el gobernador Rick Scott, ¿no? Que estuvo en el evento de Inspira América, precisamente el 20 de mayo, y le pregunté sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre la ley de ajuste cubano, sobre también la ciudad de santuarios. Es una entrevista un poco inusual, no son las preguntas que se le suelen hacer al gobernador, pero era una fecha especial y yo creo que es interesante ver cuáles son sus posiciones. Dicho todo esto, estábamos esperando que el presidente Donald Trump moviera ficha en el tema de Cuba y parece ser, lo habíamos también advertido, que son los castristas, que es el gobierno de Cuba, el que se adelantó. Y ha movido una ficha peligrosísima. Si todo lo que está publicando la prensa es exacto, tienen más de 50 senadores federales dispuestos a pedir el levantamiento del embargo. ¿Cómo ha pasado eso? Es alarmante. Pero los números de senadores creo que son 45 demócratas, 2 independientes y el resto republicanos. Y ahí lo que estamos viendo es 45 demócratas votando en la línea como lo que era Obama, la línea de Obama, y 8 o 7 republicanos que son del suroeste de los Estados Unidos. Flake ahí. Flake también, que son los intereses agrícolas, que ellos están locos por hacer negocio con Cuba. Que eso es lo que dijimos acá, que se estaba, todo el mundo está hablando de la interferencia de Rusia en las elecciones norteamericanas, pero la interferencia del gobierno de Cuba, que se dedicó a comprar productos agrícolas, no donde fuera más barato ni donde fueran mejores esos productos agrícolas, no, fuera arroz, maíz, etcétera, sino donde había senadores, gobernadores y representantes dispuestos a firmar incluso una carta que firmaron en La Habana a favor del levantamiento del embargo. Ahí vemos el resultado. Y eso es una gran ignorancia, porque ahí se lo están vendiendo a la gente que votan por ellos, que es un mercado que va a haber mucha gente que lo va a pagar, pero en realidad Cuba no ha pagado ninguna deuda desde el 96, 98. Y lo que está, la ley en sí lo que hace es, el gobierno americano le pagaría la diferencia a esos productos agrícolas, se los mandarían a Cuba y entonces como ellos no les... el problema moral de Cuba no les importa... Ok, pero fíjate, ellos no están pidiendo exactamente, déjame yo corregir, el levantamiento del embargo, aunque sí lo pide, sino el levantamiento de las restricciones de los viajes a Cuba. Vamos a ver cómo lo dice Jeff Flake, senador republicano. Quieren reconocer el derecho inherente de los estadounidenses a viajar a Cuba. Dicen ellos, y que no es una concesión a los dictadores, es una expresión de libertad. El levantamiento de la prohibición seguro que tendrá beneficios para el floreciente sector empresarial y privado de la isla. Capitán, ¿cómo lo ve usted? Bueno, es que estamos hablando de un florecimiento empresarial en la isla que no existe. Si tenemos en cuenta que 70% de todas las transacciones que se hacen en Cuba en dólares van a través de la organización GAESA, la cual está liderada por los militares cubanos y está administrada por un yerno de Raúl Castro, pues entonces no hay ningún florecimiento empresarial. Esa empresa privada en Cuba no existe. Eso es un cuento que muchas personas aquí en los Estados Unidos se quieren creer, quieren hacer esa realidad
basada en intereses especiales, como estaban explicando anteriormente. Bueno, qué interesante, veo que el capitán está informado sobre el tema de Cuba, sí. ¿no? Es importante que si llega a Tallahassee o donde quiera que llegue, pues saber que hay alguien ahí que... Yo llego a Cuba en el corazón. Sí, qué Eso bien. sí. Bueno, cuéntame un poquito. ¿Qué edad tenías en el 94 cuando...? Bueno, mira, yo salí por Varadero con 16 años. 16 años. Ajá. ¿Y qué salieron en el medio de aquel Bueno. maremoto que se formó, que cada cual se montaba lo que podía? Yo llegué en mayo y entonces aquella crisis de Barcero pasó en agosto. A nosotros no... O Después sea, que tú saliste a escondida, no es que Sí. si te cogían... a escondida, bien tempranito por la mañana, que da la casualidad que a nosotros no nos cogen y nos regresan a Cuba porque estaba pasando el periodo especial y las lanchas No tenían gasolina, ¿no? no tenían gasolina. O sea, si le hubieran levantado el embargo, hubieran tenido gasolina Sí, para... hubieran tenido gasolina, entonces no hubiera estado yo aquí. Pero 16 años tenía, 2 días nos pasamos en el mar con mi familia, mi mamá estaba ahí, mis 2 primas, la tía mía, y nos llevaron a Islas Moradas. Y fue en Islas Moradas donde yo vi la bandera americana por primera vez y ahí hice la promesa de que iba a defender a este país porque me sentí libre. Y fue esa promesa de que toda aquella persona que quisiera hacerle daño a este país tenía que enfrentarse a mí primero. ¿Qué tiene que ver Ninosca contigo? Ninosca Pérez Castellón, esa gran amiga. Bueno, hay una historia muy interesante ahí. Yo estaba en una escuela en campo de esa que hay en Cuba, en Matanzas, y estaba oyendo a Ninosca Pérez Castellón en un radiecito. Estaba escondido. O sea, que tú oíste hablar de Ninosca antes de llegar a los Estados Sí, Unidos. sí. Tú escuchabas el programa de ella. Sí, yo escuchaba el programa de ella y de otras personas también, a través de varias emisoras, las que pudiera coger. Pero ese día estaba escuchando a Ninosca Pérez Castellón y escondido, y me coge el vicedirector de la escuela. ¿Y qué pasó? Y me dice, Luis, ¿qué es lo que tú estás escuchando? Y Ninosca estaba muy entusiasmada hablando de lo que pasa en Cuba. Y entonces aquel señor cogió aquel radio. ¿Pero qué tú estás oyendo? Pero tú eres un contrarrevolucionario, vamos para la dirección. Y allá mandaron a buscar a la policía y terminé en un calabozo. Qué cosa tan interesante, ¿no? Qué interesante, ¿no? Bueno, para que me cuentes sobre tus experiencias en el ejército, en Corea, en Afganistán, en Irak, en la base naval de Guantánamo, que estoy seguro que el doctor también está interesado en saber. Le voy a preguntar un poco a él, sí, porque veo que es joven también y cubano. Quiero compartir con ustedes esta entrevista que se realizó un poco atropelladamente ahí el día de esa actividad. El gobernador vino aquí, entregó premios a algunos opositores cubanos, a 2 específicamente. Cada uno tiene su historia, van a verlo. Y hablamos sobre los temas. Adelante. Este 20 de mayo, 115 aniversario de la independencia de Cuba, el gobernador de la Florida, Rick Scott, entregó la Medalla de la Libertad al expreso político Pedro Corzo y a Shirley Ávila León, miembro del Partido Republicano dentro de Cuba, atacada a machetazos en 2015. Aprovechamos para preguntarle al gobernador sobre la pendiente revisión de la política hacia Cuba y la crisis venezolana. What is your opinion on the Venezuelan crisis, the present situation in Venezuela? Oh, it's just terrible. I mean, just think about it. You know, you grew up in this country, you're born in this country, and you know you're going to have the right medicine. You're going to have food. You know, we have children being born now in Venezuela. They don't know if they're going to have the right medicine or food. Think of a parent bringing a child into the world, and you have these peaceful protesters now are dying. You know, Maduro and his thugs from Cuba have got to go. I mean, it's terrible. Okay. Should this administration replace Obama's Cuban policy? Well, let's remember, Obama's policy has not worked. I mean, it's clearly not worked at all. Raul Castro is detaining what they think 10,000 people last year. He's detaining ladies and white. You hear the story today about Sylvie, what happened to her. I mean, it's terrible what's going on. So we've got to stand for democracy and freedom. What Obama did not work. So I'm hopeful that President Trump, as he works through his policies, so I know he's working hard on that, the right thing will happen in Cuba. Do you support the embargo on Cuba? I absolutely support the embargo because look at what Obama did has not worked. It hasn't gotten better for Cubans. We don't have more democracy, we don't have peace, we don't have liberty. So I think we've got to say that's not working. Let's go back to something that works. Should we eliminate the Cuban Adjustment Act? You know,
Sure. I mean, look, this is a federal issue, and I know it's something that the president has looked at, and I'm sure the president is going to do whatever he can to make a good decision on that. What is your position on sanctuary cities? Well, everybody's got to follow the law. I mean, you have to follow the laws, I have to follow the laws, cities have to follow the laws, all government has to follow the law. Okay, thank you for your time, thank you for coming, and good luck. Bueno, muy bien. Muchas de esas preguntas realmente, claro, él tiene razón, son federales, pero es importante que quienes están en Tallahassee, pues de alguna manera nosotros sepamos cuál es la posición que tienen en esos temas, porque ellos pueden ejercer presión sobre la Casa Blanca. ¿Estás de acuerdo? Él sería tu jefe si ganas las elecciones, ¿no? Y estás ahí en Tallahassee. ¿En qué estás de acuerdo y en qué no con lo que ha dicho el gobernador? Bueno, habló de diferentes temas ahí. Empezó con la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Yo no estoy de acuerdo con estas embajadas que se han establecido en La Habana y en Washington. No pienso que sería la mejor idea legitimizar un régimen que ha asesinado a tantas personas, que ha forzado a miles, cientos de miles de personas a tirarse al mar, como lo hice yo, y que han perdido sus vidas. Esa política no funciona. No estoy de acuerdo con que se abra oportunidades económicas al régimen de Cuba. Y estas concesiones que se le están haciendo al régimen de Castro de viaje, tampoco estoy de acuerdo con eso. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué hiciste en Irak? ¿Qué hiciste en Afganistán? ¿Qué hiciste en Corea? ¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí? No, ¿qué vamos a hacer? Y además tenemos lo que ha dicho el presidente Trump en Europa sobre la OTAN, quién la paga y el edificio nuevo que tiene. Ya volvemos.